Háblame Dios a través de tu palabra, porque en ella escucharé tu voz. Hola, ¿qué tal niños? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta tu catequesis virtual. Pues me da mucho gusto estar nuevamente contigo, niño o niña de tercer año de catecismo. Tú ya me conoces, mi nombre es Perla y soy la coordinadora de catecismo de esta rectoría. Y me da mucho gusto estar contigo especialmente el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque el día de hoy terminamos nuestra tercera unidad. ¡Wow! Ya estamos a más de la mitad del camino en este caminar con Jesús, en este ciclo virtual. Y primeramente, debo aplaudirte. Que has llegado ya a esta mitad del camino, porque has perseverado, porque has sido constante en tus clases y porque esta pandemia no nos ha detenido. Y el día de hoy, como te lo dije, vamos a ver, vivir y celebrar juntos esa celebración que viene en tu libro, con la que terminamos esta unidad 3, que se titula Gracias Jesús por tu presencia entre nosotros. Así es, hoy es de decirle gracias Jesús por tu presencia, porque a lo largo de esta unidad hemos descubierto en 5 formas en las que Jesús está presente en medio de nosotros. ¿Y te acuerdas cuáles son? Número 1, nos encontramos con Jesús en la comunidad. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, dice el Señor. Y así fue, ¿no? Vimos y descubrimos que en la comunidad nos encontramos con Jesús. Incluso de esta manera virtual nos seguimos encontrando con Jesús, porque al igual que tú, muchos niños y niñas quieren seguir este caminar con Jesús. La comunidad es la iglesia en la que todos somos parte una vez que hemos sido bautizados, y es allí donde Jesús nos une como hermanos suyos, ¿verdad? Recordando siempre que Él es la cabeza de nuestra iglesia. Número 2. Nos encontramos con Jesús en la Sagrada Escritura. ¿Te acuerdas de ese tema? Claro que sí, ¿verdad? Porque te hablamos que Jesús está a través de su palabra, a través de las escrituras, a través de algo que conocemos como la Biblia. ¿Y te acuerdas qué es la Biblia? La Biblia, sus significados son libros, ¿verdad? Y es precisamente ese conjunto de libros donde nos habla de toda la historia de la salvación de la iglesia, ¿verdad? Y específicamente, ¿dónde encontramos a Jesús? En los evangelios, en el Nuevo Testamento. En 4 libros específicamente se nos narra la historia de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 4 evangelios que nos narran más profundamente quién fue Jesús, dónde vivió, qué hizo, quiénes eran sus padres, dónde murió y sobre todo su resurrección. Y allí pues nos podemos encontrar con ese Jesús a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Número 3. Nos encontramos con Jesús en la Eucaristía. Claro que sí. El momento por excelencia o el sacramento que nos une a Cristo es la Eucaristía. Jesús que se queda en ese pedacito de pan y en ese cáliz, ¿verdad? Vimos cómo desde la última cena Jesús quiso quedarse con nosotros y en memoria de Él hacemos ese signo, ¿verdad? Que es comer y beber su cuerpo y su sangre, simbolizados en la hostia y en el vino. Y es a través de la Eucaristía, es decir, de la misa, donde podemos encontrarnos fielmente con ese Jesús vivo, porque eso es lo que recordamos en cada celebración eucarística, no un Jesús que murió solamente, sino un Jesús que resucitó, que nos da vida eterna a través de la Eucaristía. Número 4. Nos encontramos con Jesús en la oración. También vimos en esta unidad cómo
la oración nos une más a Jesús, cómo el mismo Jesús quiso quedarse con nosotros en la oración. Ay, cómo el mismo Jesús quiso quedarse con nosotros en la oración, ¿verdad? Cómo Él mismo quería tener una relación íntima con el Padre y oraba siempre. Así nosotros, si nos decimos ser seguidores y amigos de Jesús, estamos llamados a seguirlo, a conocerlo, y es a través de la oración como nosotros podemos encontrarnos con ese Jesús amigo, con ese Jesús cercano. Y por eso te invitábamos ese sábado a que tú hablaras con Jesús todos los días, que le contaras todo lo que te pasa, lo bueno y lo malo, para que poco a poco fuera creciendo ese amor y esa unión entre tú y Jesús, así como Jesús estaba unido al Padre a través de la oración. Y te acordarás que te dije que hubo una oración que Jesús mismo nos enseñó y fue la del Padre Nuestro. Y cómo nos invita pues a que a través de esta oración también no solo tengamos esa comunión de oración con Él como hijo, sino de Papá Dios también a través del Padre Nuestro. Número 5. Nos encontramos con Jesús en los pobres y en los necesitados. Así es, el sábado pasado te decía que Jesús también está en aquel que nos necesita, en aquel que está solo, en aquel que está desamparado. Veíamos que lamentablemente a veces tenemos ese temor de que esa persona que vemos en la calle sea una persona mala, pero Jesús nos recuerda que allí en esos pobres y necesitados está Él mismo, ¿verdad? Porque como te decía, la palabra de Dios nos dice que Jesús decía, yo no he venido con los sanos, sino con los enfermos, ¿verdad? Y vemos en el caminar de Jesús en su vida pública cómo ayudaba a todos los necesitados. Y es por eso que nosotros, si queremos encontrarnos con Jesús, lo debemos de ver en aquel pobre y en aquel necesitado. ¿Cómo ves? Por eso es que el día de hoy damos gracias a Jesús porque hemos descubierto dónde está. Es por eso que el día de hoy estamos de fiesta, porque no solo por terminar una unidad más, sino porque nos ha mostrado dónde está, dónde se queda con nosotros, dónde lo podemos ver, dónde lo podemos sentir. ¿A poco no es motivo de celebración el poder sentir a Jesús vivo entre nosotros? ¿Verdad que sí? Por eso estamos de fiesta, por eso este tema, más que un tema, es un recordar todo lo que hemos visto y celebrar, como dice el título de este tema, ¿no? Gracias Jesús. Gracias Jesús por tu presencia entre nosotros. Y es lo que queremos decirle. Decíamos en el tema de la oración, de que nos encontramos con Jesús en la oración, pues hoy queremos decirle a Jesús, gracias por quedarte con nosotros, por estar entre nosotros. Así que te voy a invitar a que en esta semana tú repitas esa frase, ¿no? Gracias Jesús por quedarte entre nosotros. Gracias por estar en la oración, por estar en la Eucaristía, por estar en los pobres y necesitados, por estar en mi comunidad, en mi familia, ¿verdad? Gracias Jesús por todas tus bendiciones. Y pues no nos podemos ir, claro que no, sin invitarte a que hagas las actividades de este tema, que como te lo repito, es la celebración de la unidad 3, que se titula Gracias Jesús por tu presencia entre nosotros. Y cuando ya tengas las actividades de este tema, no olvides enviárselas a tu catequista, ya sea por WhatsApp o Classroom. Y sobre todo, no te desconectes. Nos vemos el próximo sábado a través de YouTube o Facebook, Catequesis Infantil del Auxilio, para seguir caminando con Jesús en esta ya cuarta unidad. Así que no te desconectes y nos vemos la próxima semana siguiendo este caminar con Jesús. Bendiciones. Háblame Dios,